Hoy tenemos un tercer episodio de nuestro podcast En Dominio, así que tenemos una súper invitada que gracias a Dios ha podido hacer un espacio en su ocupada agenda. Ella es Geraldine Portugués, es abogada, así que un aplauso para ella. Bienvenida, Geraldine. Gracias por la invitación, Lucía. Bueno, Geraldine es especialista en temas inmobiliarios y en derecho corporativo y tenemos el placer y la dicha de que nos acompañe en Dominio, al paralelo en nuestras operaciones y junto a nuestros clientes. Así es. Así que nada, hoy día vamos a exprimir tu información. para toda la información, para todo, con respecto al tema legal, para orientarlos y sobre todo darles la posibilidad de que puedan aprender un poquito más en lo que es el tema de las compras-venta de propiedades, arrendamientos o lo que fuese que tocáramos el día de hoy. Sí, o sea, normalmente siempre más que de cara al podcast o a un video, siempre hemos conversado por teléfono y atendido a los clientes, entonces a mí me queda claro cómo tú manejas el asunto, pero ya que se hemos generado este espacio para poder enseñar o contar o ayudar con información, así es. Vamos a hablar un poquito y por ahí empezar a hacerte algunas preguntas. Listo. ¿Cuáles son los documentos básicos? Ayudemos a nuestros clientes y a nuestros seguidores a explicarles cuáles son los documentos básicos que necesita un propietario para poner su inmueble en venta. Primero y lo más importante, como siempre les he dicho a ustedes también, es la copia literaria del inmueble o certificado de registro inmobiliario, que es el CRI, que es un documento que expide registros públicos, ¿no? Esto es sumamente importante porque es como la partida de nacimiento de la propiedad. Ahí vamos a poder revisar dirección, metraje, titularidad, si hay algún tipo de cargo, gravamen que impida la transferencia o que tengan que resolverse antes de una compra. Segundo, a nivel municipal también es importante tener en consideración que esté registrado correctamente, que la dirección coincida con el tema de la dirección registral y que obviamente paguen los tributos correspondientes al propietario del inmueble. ¿Qué tributos son importantes? El impuesto predial y arbitrios, ¿no? Que es lo que se paga. Adicional a ello también verificar el DNI del cliente o en este caso propietario, verificar que sus datos estén correctos tanto en registros públicos como a nivel municipal. Eso es sumamente importante, ¿no? Y hay un estudio previo, ¿no? Por supuesto. Que todo eso esté alineado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, no? Con todos los documentos, las propiedades que tenemos en lista, verificamos que todo esté ok, que el saneamiento de la propiedad esté, como indicamos nosotros, limpia, para que podamos disponer del inmueble sin ningún tipo de problema y se puedan vender tranquilamente. Ya que estamos hablando de los documentos de la propiedad, es sobre la identificación del propietario, ¿no? Por ejemplo, ya que hemos tenido varios casos, un propietario se puede identificar con DNI, con carnet de extranjería, un pasaporte. Claro. Sí, pues son esos tres, ¿no? Sí. Son esos tres. Hay unas salvedades en esos tipos de casos. DNI, sabes que es un documento que tú lo puedes utilizar sin ningún problema. El tema del pasaporte y el carnet de extranjería son dos documentos distintos, ¿no? En el caso del carnet de extranjería no hay problema, puedes tú disponer de la propiedad. Obviamente que el impuesto a la renta que se paga al momento de hacer la transferencia del inmueble lo paga el comprador, ¿no? Porque no es domiciliado acá en el Perú. Y en el tema del pasaporte hay un servicio que tienes que pagar para poder firmar contratos. Tienes que tener una autorización de migraciones para que puedas firmar contratos al momento de disponer de una propiedad, ¿no? Y hemos tenido casos de eso. Como en feria. Pero, por ejemplo, uno de ellos fue un señor que se identificaba, no vamos a decir no, por favor. Pero uno de ellos fue un caso de un cliente que se identificaba con pasaporte. No, ¿cómo fue ese caso? Pasaporte americano, después cambió la propiedad con carnet de extranjería. Y luego se nacionalizó peruano. Entonces, el registro de la propiedad estaba con pasaporte. Con pasaporte americano. Entonces, cuando subimos con pasaporte americano y quisimos vender la propiedad, ¡plum! Salió, ¿no? Observador de registros públicos. Quiere identificar que es la misma persona. Todos los documentos dice que tiene. Entonces, tuvimos que realizar una búsqueda de decirle al señor, por favor, envíeme su pasaporte, verificar que los documentos hay y dar a acreditar a registros públicos, en este caso al registrador, que es la misma persona. O sea, puede parecer una tontería, pero en realidad eso quita un montón de tiempo. Sí, pasa porque a veces el mismo cliente sabe con qué documento se identificó al momento de comprar una propiedad. Así es. Entonces teníamos esos casos y teníamos que resolverlo de una u otra manera para que pueda dar tranquilidad tanto al vendedor como al comprador, porque a veces el vendedor ni siquiera sabe los documentos que han utilizado en el momento de la compra. Sí, en verdad, son situaciones bien maratónicas que hacen que el momento de la venta corramos. Ahí era lindo.
ayuda. Ya, pero para seguir guiando a los clientes, ya cuando tienes un comprador listo, ¿no? para adquirir la propiedad, hay una opción que te da el Código Civil, que es el arras. Ya, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del arras? O mejor dicho, ¿qué es el arras? A ver, el arras es un contrato preparatorio, no es un contrato firme con respecto a la transferencia de una propiedad, sino es un contrato preparatorio para que al final se formalice con la minuta de compra-venta. Ese contrato firme que tú dices es la minuta de compra-venta. Ahora, el contrato de arras es un contrato que, yo ya estoy coordinando contigo para poder comprar esta propiedad. ¿Qué usualmente pasa? Hay veces que hay que sanear la propiedad antes de, o hay algo pendiente en la propiedad para poder recién firmar la compra-venta, y es que usualmente se produce este contrato de arras, ¿no? En caso de incumplimiento de las partes, sale a una indemnización o se tiene que pagar el doble de las arras, dependiendo del tipo de arras que están contratando, ¿no? Entonces, eso también hemos visto en algunos casos, sobre todo cuando hay un estado pendiente en la propiedad, cuando hay un saneamiento que hacer previo para recién transferirle el inmueble, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos en los que sí sugerimos que se firmen el arras, porque el arras ya te asegura el compromiso tanto del comprador como del vendedor de realizar la transacción. Claro, al final, la finalidad del arras es que se firme la minuta de compra-venta. O sea, el arras no es la compra-venta. Por eso indico que es un contrato preparatorio para que al final se formalice con la minuta de compra-venta. Claro, pero no se puede firmar la minuta por A motivos, ¿no? Por ejemplo, a veces porque una de las partes va a viajar, o porque hay un inquilino y necesitamos esperar que se retire el inquilino dentro del plazo que se establece para poder formalizar la compra. Hemos tenido un caso, ¿no?, en que había un asiento que estaba embargado, ¿te acuerdas? Y tuvimos que hacer todo el procedimiento para que se levante ese embargo, la propiedad esté limpia y ahí recién poder. Por eso hicimos el contrato de arras para dar un plazo de poder indicar que todo esté limpio, todo esté saneado, para recién hacer la transferencia. Sí, bueno, el tema del embargo, sí. Es motivo de un podcast aparte. Sí, efectivamente, sí. Es largo y tendido. Pero para que quede claro es eso, ¿no? El arras es un contrato preparatorio con una intención y un compromiso serio de compra-venta de un inmueble. Así es. Y el compromiso firme o ya la realización, la materialización de esa compra-venta es con la minuta de compra-venta. Ahora, otras consultas que solemos tener a diario con los clientes es el tema de los poderes, ¿no? Supongamos, ¿qué pasa? Que yo voy a vivir, me voy a mudar fuera del país y voy a dejar a alguien de mi absoluta confianza para que firmen por mí. ¿Qué es lo que tú recomiendas que tenga el alcance de ese poder que se está dejando, ¿no? para la venta de una propiedad? Ya, mira, los poderes se tienen que basar bajo el principio de literalidad. Tal cual pones las facultades, es lo que puedes hacer. Y es limitativo. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo A, B, C, solamente puede ser A, B o C. Entonces, para un tema de compra-venta, tienes que poner todas las facultades que tiene. Por ejemplo, el tema de firmar minuta, firmar escritura pública, que pueda pagar impuestos, que pueda solicitar el tema de constancias en adeudo, representación municipal, representación ante SUNAT, representación ante, cuando pagamos el alcabala, la notaría, que pueda firmar, ¿no? El tema del pago de alcabala, ¿no? En el SAT, eso también es importante, ¿no? Si en caso es el comprador. Es importante también tener en consideración si el poder también va a ser a nivel bancario, para poder verificar que efectivamente tiene las facultades para recibir el cheque o tal vez para poder firmar un documento cuando es un tema de hipoteca. Entonces, todo esto es un análisis exhaustivo que se tiene que hacer para darle la tranquilidad al cliente. Y darle tranquilidad porque como él va a viajar y no va a ser el presente aquí para firmar los documentos, su representante apoderado va a ser el que va a firmar. Entonces tiene que estar bien explícito en los poderes, todo lo que tiene que hacer para que después digan, no puedes. Sí. Entonces hemos tenido también casos así. Sí, hemos tenido casos así. De hecho tuvimos un caso donde teníamos una propietaria que le había dejado el poder a su hermano. Ella vivía en Suiza. Entonces, comprar un pasaje como que ir y venir a Suiza no es como, ya, mañana compro un pasaje y pasado mañana estoy en Lima, ¿no? Como que bastante complicado. Y dejó el poder y el poder decía poder amplio, nada más, ¿no? Tiene un poder amplio para representar. O sea, era un poder que no estaba bien redactado, ¿no? Así que si necesitan poder, por favor, llamen a Geraldine. El poder no estaba bien redactado, entonces, pero como dice Geraldine, el poder tiene que ser literal, o sea, tiene que realmente tener el verbo de la acción que se le permite, ¿no? Así es.
el cliente sí decía que tenía el poder de vender y de recibir los cheques, pero en sus facultades bancarias no decía cuáles eran sus facultades en banco, decía poder amplio para representarme en banco, nada más, eso decía. Entonces el cliente fue, firmó en representación de su hermana, recibió el cheque y cuando fue al banco, el banco le dijo, lo siento, no lo puedes cobrar, porque el poder no dice para que puedas cobrar, recibir, transferir, o sea, hay varias opciones que tiene que tener uno en consideración y como abogado saber asesorar a su cliente para que pueda tener todas las facultades, no tengan ningún inconveniente posterior y después vengan los problemas. Ahí, aprovechando eso, como abogado, saber asesorar a su cliente, hacer un paréntesis, ¿no? Porque claro, una cosa es un abogado especialista en materia inmobiliaria y otra cosa es un abogado que de buena fe quiere ayudar a un comprador, ¿no? Entonces, yo siempre hago este análisis con los clientes, o la analogía con los clientes y le digo, por favor, asegúrate que sea un abogado que sea especialista en materia inmobiliaria, porque no es lo mismo, pues, que te duele el estómago y ir a un cardiólogo, que probablemente te pueda recetar algo para el dolor y pueda tener una noción general de cómo calmar tu dolor, pero no es el especialista en la materia que te va a poder hacer un diagnóstico exhaustivo, ¿no? Entonces, ahí lo importante de trabajar como un abogado que sea especialista en la materia que tú te vas a desempeñar, ¿no? Cada abogado tiene su especialización, su experiencia y bueno, tiene que trabajarlo bajo esa premisa. Pues, sí. Bajo esa premisa. Hemos tenido casos en los que los clientes vienen a veces acompañados con sus abogados o es un amigo, ¿no? Un referido de repente que los está ayudando en el proceso, pero de repente su especialidad es, no sé, pues, penal, se me ocurre. Entonces levantan alarmas donde no las hay o no ponen los ojos donde realmente está lo importante de la transacción, ¿no? Entonces ahí, si vas a comprar, asegúrate ser asesorado por un abogado que sepa en materia inmobiliaria, ¿no? Así es. Y ya la última pregunta para no molestarte más, porque además espero que este sea uno de los primeros episodios en los que veas y hay un siguiente, aprovechando esto para comprometerte que vuelvas a venir. Ya, excelente. ¿Es posible? Esa es la pregunta que tenemos recontra común, es, acabo no, pero hace unos años he comprado un departamento con banco, con un crédito hipotecario. Ya. Es decir, la propiedad tiene una hipoteca corriente. ¿Es posible vender la propiedad teniendo una hipoteca? Mira, en esos casos hemos tenido varias preguntas. ¿Es posible o no es posible? Lo correcto y más tranquilo para el comprador sería que esa hipoteca esté cancelada. Ya esté levantada, esté cancelada sin ningún problema. Usualmente hemos trabajado con minutos cuando estaban hipotecas vigentes, pero el pago del precio de venta ha sido para cancelar esa hipoteca. Correcto. Y que firmen la escritura pública ya con el levantamiento de esa hipoteca. Correcto. Entonces, no es recomendable, yo a mis clientes no recomiendo comprar una propiedad con hipoteca porque después vienen los problemas. Entonces, bueno, ahí yo tengo un amor-odio con esa pregunta porque en realidad lo real es que la mayoría de las propiedades que vendemos son propiedades que, por ejemplo, una persona que adquiere una propiedad con hipoteca, ¿no? De repente el plan de vida cambia y se compromete pues 20, 25 años por una propiedad y al año 10 se da cuenta de que quiere algo más grande o se va a mudar del país y necesita vender, que perdón es el común denominador de nuestros clientes. Entonces, existe una hipoteca corriente que vienen pagando puntual. En ese caso, el banco nos emite una minuta de levantamiento, pero condicionada al pago. ¿No es cierto? Así es. Pero sí es viable. Sí es viable. Sí es viable. Por eso te digo, hemos tenido casos donde hemos tenido que primero contratar el tema de la compra-venta de esa propiedad, tener el contrato de compra-venta, pero condicionado a que se levante como una parte del pago el tema de la hipoteca y al momento de firmar la escritura pública, obviamente que la propiedad ya está saneada y no tiene ningún tipo de hipoteca vigente. Claro. Entonces, hemos manejado esas situaciones de ese tipo, sí lo hemos manejado. Pero no hay riesgo, ¿correcto? O sea, el comprador puede estar tranquilo de proceder con la venta de una propiedad que esté hipotecada siempre que el banco que atiende la hipoteca haya emitido una minuta de levantamiento. Siempre y cuando esté condicionada y haya, como le digo, una sinergia en todo el proceso, tanto nosotros como abogados, tanto los compradores, vendedores y también intervención bancaria. Y lo hemos manejado así, ¿no? Si lo hemos manejado de todo estar alineado con la información que tenemos para que tanto el comprador esté tranquilo con el proceso que está realizando. Pues nada más. O sea, sí es viable realizar la venta de una propiedad que tiene hipoteca, ¿no? Solo que tenemos que asegurarnos de no solamente tener las garantías de la parte legal que esté cubierta, sino también de la parte administrativa, ¿no? Y ahí es algo que de repente el agente inmobiliario es el que acompaña al cliente
o lo guía sobre el tema del banco, ¿no? Desde la parte del punto de vista legal, obviamente es mejor que no haya ninguna hipoteca porque hace más simple y más transparente el proceso porque no hay ningún gravamen. No hay ningún gravamen de por medio, ¿no? Pero que hay alternativas que se puedan ver para que se pueda adquirir un inmueble así, sí, pero siempre y cuando se trabajen de manera ordenada con el tema del banco, con el tema legal, con el tema de la información correcta y clara para los clientes, y con esa premisa podemos manejar la situación de que esté todo correcto, ¿no? Si no trabajamos de esa manera, yo siempre digo, mejor no. Entonces, siempre que todo esté claro, tanto para el vendedor, para el comprador, y también nosotros por lo mismo de que tenemos una imagen profesional que cuidar. Ahí tuvimos una experiencia con Silvana, por ejemplo, que tuvo una transacción de un departamento en Barranco. El departamento tenía una hipoteca con un banco, y ahí la vamos a etiquetar a Silvana, por favor, para que la sigan. Silvana tuvo una transacción en Barranco, ¿no? Donde tú nos acompañaste también en el proceso, que tenía una hipoteca corriendo con el BCP, el cliente, y eso tuvo como que casi que todo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? El cliente tenía que viajar, dejó un poder para que alguien lo represente, había además una hipoteca corriendo con el banco, entonces se tuvo que pedir la minuta de levantamiento condicionada al pago, es decir, el banco te emite una minuta donde te dice: yo estoy de acuerdo con que se levante esa hipoteca siempre que tú hayas cumplido con el pago. Entonces, el comprador emitió 2 cheques, ¿no es cierto? Uno que era para pagar la deuda y el otro que era por la diferencia. Entonces, se firmó minuta, se entregó el cheque para pagar la deuda, se cumplió con el pago de la deuda y el otro cheque se quedó en custodia de la notaría. Se quedó en custodia de la notaría. Igual es un poco complicado, ¿no? El proceso suele ser un poco lento, suele ser un poquito más atorado, pero bien organizado, bien cuadrado, todo se logró, claro. Siempre y cuando todo esté, como le digo, organizado, cuadrado, mapeado entre todos, todo sale bien. Pero en mi caso hay un error, ahí sí hay que tener más de cuidado. Pero sí fue un tema bastante que estuvimos atrás todos para que todo salga perfecto y al final se logró, ¿no? La última era el tema del medio de pago. O sea, cuando se entrega un monto en plata, es mejor entregar el dinero. Justo lo que hablábamos antes de esto, ¿no? Es mejor entregar el dinero desde el punto de vista del comprador. Yo voy a comprar y, es más, compro cash. No compro con banco, sino compro con mis recursos propios. Entonces, ¿qué es mejor? Entregarle la plata al propietario con transferencia en cuenta, te deposito o te entrego un cheque de gerencia. A ver, en la forma de pago siempre es un acuerdo entre las partes, ya vendedor y comprador. Ya sea, si es el cash, voy a pagar la totalidad, es una forma, o si voy a pagar en 2 partes, que quiere decir a la firma de la minuta y el saldo restante de la firma de la escritura. Si tú vas a hacer esa opción de 2 partes, a la firma de la minuta y la firma de la escritura pública, entonces puede darse la opción de que a la firma de la minuta sea un depósito bancario y el saldo del precio sea con un cheque de gerencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la notaría siempre te va a pedir que todo esté bancarizado. Ya no es que no te voy a dar efectivo, no, todo es bancarizado. O transferencia bancaria a nombre titular del vendedor o cheque de gerencia igual a nombre del vendedor. Entonces, de esa premisa se puede dar. De esa forma, mejor dicho, se puede dar el tema de la forma de pago, que son tanto al inicio de la firma de la minuta y en la escritura pública. Ahora, si tú vas a pagar al cash, la totalidad, todo, voy a pagarlo, ¿sabes qué? Geraldine, no, yo quiero pagarlo todo y lo quiero pagar a la firma de la escritura pública. ¿Por qué? Porque la firma de la escritura pública te asegura de que ya está culminado todo el cierre de la venta y que hace el notario solamente lo eleva a registro público, ¿ok? Entonces, si vas a manejarlo con una escritura pública, entonces lo correcto sería que emitas un cheque de gerencia. ¿Por qué? Porque ese cheque de gerencia se inserta en la escritura pública para dar la conformidad de que están cancelando el saldo del precio. Ok, sí, correcto. Pero igual se puede también emitir el voucher del depósito. También se puede emitir el voucher de depósito, pero siempre y cuando todo esté firmado. Pero recuerda que la notaría va a pedir antes de imprimir la escritura pública el depósito bancario. Sobre todo, más por un tema de la tranquilidad de las partes, ¿no? Exacto, porque ahí hay un nerviosismo porque estamos hablando de dinero. Claro. Hablamos de dinero, una cantidad fuerte, no es poca. Entonces, el comprador se quiere ver asegurado de que se firme todo ok y el vendedor también, pues, ¿no? Porque a veces se dudan con el tema de los cheques. Entonces, ahí es controversial, ¿no es que es controversial. Te entrego el cheque, o te hago la transferencia y
luego me firmas la minuta, o me firmas la minuta, o me firmas la escritura y luego tendré mi cheque. Sí, es un tema controversial, pero hay que dar la tranquilidad de que obviamente estamos hablando con clientes que sí, efectivamente tienen el tema de la seguridad, hacemos un filtro también de ellos, ¿no? O sea, hacemos un filtro de las personas con las que estamos contratando, estamos haciendo ese tipo de trámite para que no tengamos ningún inconveniente posterior. El tema es precisamente también darle la tranquilidad a las partes, por eso quizás preferimos que sea un cheque de gerencia, no negociable, para evitar que haya malos entendidos. Y es como que acá está el cheque, acá está la llave, firma y te lo cambio, ¿no? Ya está. Y estamos tanto tranquilos, vendedor se va feliz con su cheque, comprador se va feliz con sus llaves. Así es. Muy bien. Bueno, nada, les agradecemos un montón el que nos hayan seguido hoy. Les agradezco un montón, Geraldine, que hayas venido. Gracias a ti. Gustosa de estar aquí con ustedes. Sé que tú no estás ocupada. Sí, gracias. Yo que te estás ocupada, pero nos has dado espacio en tu agenda hoy. Así que espero que por favor se vuelva a repetir, porque tengo un montón de preguntas que hacerte, pero hoy día he sido escueta. Ya, está bien, prometo volver. Excelente. Gracias, Geraldine, te agradecemos un montón. Así que ahí vamos a dejar el Instagram de Geraldine y de su estudio, que es Portugués y Amorín Asociados. Ajá. Así que nada, les agradecemos un montón, que nos vean y hasta un siguiente episodio. Así es. Bye, bye. Chao. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y visiten nuestra página web. Si desean contactarnos o mayor información, busquen la info en la descripción, tanto de nosotros como de Geraldine. ¡Chao!